sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre la... Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, bienvenidos a una nueva noche en la que Dios nos permite estar nuevamente abriendo nuestro corazón a su palabra. Como cada miércoles el Señor nos invita a poder meditar en ella. Hoy un nuevo salmo que Dios pone en nuestros corazones, esperando siempre que el Padre nos hable, nos dé su espíritu para poder discernir y que sea alentador e inspirador para nosotros en esta noche. Sea bienvenido esta noche de estudio. Agarre su Biblia, por favor, abra el Salmo 133. Esta noche será nuestro estudio para cada uno de nosotros. Permítame, por favor, iniciar, como cada miércoles, poder ingresar hasta sus hogares por medio de esta oración. Querido Señor Dios, queremos darte gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar, Señor, de pie, con vida, Señor, de disfrutar, Señor, cada momento plácido que tú nos das, Señor. Si aún todavía estamos en este mundo, Señor, es porque tú todavía tienes un propósito para nuestra vida. Bendice cada familia, cada hogar, Señor, que en esta noche, Padre, está sintonizando esta transmisión, Padre. Tal vez alguien por casualidad ha ingresado a esta transmisión, Señor. También te pido que tú toques su vida, su corazón, Señor. Tú tal vez tienes algo especial para decirle esta noche, Señor. Por eso te pido, Padre, que nos acompañes con tu buen espíritu de principio a fin. Bendícenos, Señor. Lo necesitamos tanto en este tiempo. Danos tu gracia, Señor. Te lo pedimos. Y también, Señor, rogamos tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta oportunidad me encantaría poder meditar en este salmo que para muchos de nosotros siempre ha sido un salmo recordado, citado, mencionado, predicado dentro de nuestras iglesias. Pero veamos algunas connotaciones que conlleva este precioso estudio de la palabra en esta oportunidad. Así que hoy vamos a meditar en un precioso salmo que es el Salmo 133, un salmo de David, así se lo conoce, con apenas 3 versículos que destellan de este hermoso capítulo 133 del Salmo de David. La palabra de Dios dice en este salmo precioso, maravilloso, en el cual nosotros posiblemente, como le decía hace un rato, nos hemos visto identificados, muchas veces nos hemos visto tal vez de alguna manera recordados también, ¿por qué no decirlo así? Porque en este caso no es un salmo desconocido, por lo menos para los cristianos. He titulado este salmo el Salmo de la Unidad y Comunión, porque en estos pequeños 3 versículos encontraremos grandes verdades que seguramente nos harán recordar aquellas hermosas promesas de Dios, pero por sobre todo, cuán importante es mantener la unidad y la comunión. Hoy más que nunca, querido hermano, Dios nos invita a seguir viviendo un tiempo de unidad y de comunión. Hoy estamos en nuestros hogares, viviendo un tiempo de comunión con nuestra familia. Dios nos ha mandado a unirnos de una manera distinta. Hoy estamos unidos también por medio de esta transmisión. Así que el Salmo siempre va a ser inspirador en cada momento y en cada etapa de nuestra vida. Así que acompáñenme en la lectura de este salmo, por favor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133. Dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El gran San Agustín de Hipona decía con relación a este salmo, que es el salmo tal vez en la cantata
y en la frescura del corazón viene a convertirse en un salmo armonioso, de donde los hermanos podemos sentirnos gozosos y especiales porque recibimos la bendición de Dios. El salmo usa dos imágenes bien conocidas, como es el aroma y el rocío. El aroma compuesto por el aceite y plantas aromáticas que penetran la vida fraternal y la hacen alegre y agradable. Y el rocío que baja del cielo en forma de bendición y empapa esa convivencia, dándole un tinte de frescura como resultado de un alivio y una dulzura para el corazón. Así lo decía San Agustín. Y es interesante porque el Salmo 133 trata sobre la importancia de la relación cristiana que nosotros tenemos. En ella, por lo menos, podemos encontrar dos preciosos principios. Uno de ellos que produce esta unidad y esta comunión que son producidas por el Espíritu Santo de Dios, y la comunión que es enriquecida por la disposición de los hermanos a querer vivir juntos en armonía. Mire, esta parte es muy importante y muy elemental. La unidad la produce el Espíritu Santo, pero la comunión ya depende de que nosotros estemos dispuestos a querer vivir en esa armonía que produce el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué muchos cristianos piensan que pueden hacer de su vida fuera de la comunión y de la tal vez convivencia de la iglesia? Hoy recordamos que tenemos que poner a los demás mucho más antes que a nosotros mismos. Por eso el propósito de la comunión de la iglesia es para unir nuestras almas, pensamientos, nuestro corazón y nuestra disposición de amar al Señor en esa comunión fraternal. Por eso los propósitos de Dios van apropiándose a ese sentir. Me gusta mucho lo que dice, por ejemplo, Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 2, verso 1 y 4, la palabra de Dios dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, dice el Señor, completen mi gozo, siendo de un mismo sentir, dice, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hagan, dice, nada hagáis por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos los unos a los otros y poniéndonos como superiores a ellos, dice, pongamos a ellos como superiores a nosotros mismos. Por eso es importante para nosotros entender que no podemos vivir la vida cristiana fuera de la vida de la iglesia. Hay muchos cristianos muy intencionados que dicen: pastor, yo no necesito la iglesia para vivir una vida espiritual. Evidentemente, tú puedes tener una linda comunión con Dios, un encuentro personal con Dios en tu intimidad, pero Dios ha diseñado el propósito de la armonía, de la convivencia para cada uno de nosotros. Desde el libro de Génesis, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso es importante reconocer la armonía que produce el vivir en comunidad, en comunión. Dios no nos ha diseñado para ser ermitaños errantes, para vivir en soledad. No, mi querido hermano, ya que la iglesia une nuestras almas en Cristo y nos une como un solo cuerpo. Por eso, como decía Filipenses, dice: no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Mi amor por el Señor lo demuestro también reflejado en mi amor por el otro. Si yo le permito a Dios vivir en un aislamiento total, ¿cómo demostraré mi amor al prójimo? Por eso es importante vivir en comunidad, tener comunión, mi querido amigo, mi querido hermano. Es lo más maravilloso que uno puede tener. Por eso hace algunos meses atrás yo me preguntaba: cuán difícil estará siendo para muchas personas que viven solas la pandemia.
el estar encerrado en una casa donde no tienes con quién conversar, con quién reír, con quién enfadarte, con quién pelear. Todos estos pequeños matices de la vida hacen alegres la vida del corazón de un hombre. Por eso se dice que la soledad es el mal de esta nueva sociedad, porque tratamos de vivir nuestra vida fuera de los demás, cuando esto ha sido siempre el corazón y la esencia de Dios mismo. Ni Dios, hermanos, ni Dios vive. Él cohabita maravillosamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano amado, no puede usted vivir alejado de la vida de la iglesia. En la iglesia nos unimos nuestras almas en Cristo. Por tanto, dice, si alguna consolación hay, si alguna comunión hay, dice, completen mi gozo, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Ahora, tener comunión, mi querido hermano, amigo, también es un mandamiento. Es un mandamiento. Por eso el salmista concentra sus primeras palabras y dice: miren, observen cuán lindo, cuán bueno, cuán delicioso es habitar, es estar los hermanos juntos y en armonía. Yo siempre me he preguntado por qué es que tener comunión es un mandamiento. El libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos manda a tener y hacer el esfuerzo de mantener la unidad y la comunión con Dios y con los hermanos, porque siempre es fácil, no es difícil vivir en comunión. El apóstol Pablo habla en su epístola muchas veces sobre la palabra unidad. El Señor Jesús, el último deseo, antes de que se fuese, Él dijo: Señor, solo te pido que sean como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, Señor. La comunión nos identifica. Es triste. En la vida normal es triste cuando entre hermanos, entre padres e hijos vivimos peleados, aislados, y no vivimos esa comunión, esa unión que Dios desea como familia carnal y de sangre. Es triste, es lamentable, doloroso, carcome el alma. Por eso, asimismo, siendo un cuerpo nosotros en Cristo, una familia de fe, jamás deberíamos vivir alejados de la comunión con Dios. Yo no puedo vivir alejado de la comunión de mis hermanos, ni mis hermanos alejados de la comunión de su pastor. Bueno y delicioso, dice, debemos siempre de hacer el esfuerzo de mantener esa unidad que Dios nos permite en su palabra. Ahora, bueno y delicioso, me gusta mucho porque estas palabras derivan de estos tal vez sinónimos. Delicioso, dice, bueno y delicioso, y se concentra. Algo que es bueno es agradable, algo que es bueno es placentero, algo que es bueno es de buen gusto, es delicioso. Y dice el salmista: miren, observen, es algo maravilloso. Él ve y escribe y dice: no puedo imaginar cuán maravilloso es estar juntos. Y noten que el salmista inicia con un signo así de admiración. Dice: mirad cuán bueno. Y él quiere que prestemos atención a eso visible que estamos leyendo en el Salmo 133, verso 1. Porque la característica de los verdaderos hijos de Dios, por tanto, dice que debemos nosotros examinar bien si realmente nosotros estamos viviendo admirados por la comunión que tenemos los unos con los otros. Me encanta tanto poder ver cómo en la familia nos podemos amar, abrazar, besar, y podemos sentir el cariño de un padre, de un hermano, de los hijos a los padres. Es imposible describir la experiencia que el salmista está contemplando y escribiendo en este salmo. Y él repite por 2 veces la palabra cuán, y dice por eso: mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice.
Y esto me hace recuerdo a una palabra en la que no se puede describir. El salmista está tratando de describir lo maravilloso que es vivir en comunidad, lo maravilloso que es unirnos, pero no sabe cómo decirlo. Y la única forma que encuentra en escribir su salmo es decir, cuán bueno, cuán delicioso. El mismo apóstol Juan tenía ese problema. Juan, cuando estaba escribiendo su evangelio, él quiso decir algo de Dios que no podía describirlo, y lo único que atinó a ponerle fue estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo hasta ahora no puedo comprender cuál es ese porque de tal manera. Ese de tal manera es indescriptible, es difícil de traducir, es difícil de entender cuánto nos ama Dios. Y asimismo el salmista está expresando su sentimiento de decir, cuán bueno, cuán delicioso. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y aquí puede ser, mi querido hermano, amigo, puede ser hermanos de sangre, puede ser hermanos de apellido, puede ser hermanos del contexto familiar. Qué lindo es vivir los hermanos juntos, en armonía, que nos abracemos, lloremos, riamos y no estemos peleándonos, demandándonos, estemos pidiendo herencias y rompiendo nuestra unidad como hermanos. Qué triste es cuando una familia se desfragmenta por cosas materiales. El mismo salmista expresa esa situación, y si vemos tal vez en el contexto de todo lo que está girando, también es triste ver cuando entre hermanos nos peleamos, nos destruimos, nos odiamos, nos desvalorizamos. Y estoy hablando entre hermanos de la fe. Por eso el salmista dice, en la combinación de estos dos adjetivos, bueno y delicioso, es más admirable en la conjugación de las dos estelas, en esa magnitud de la palabra. Qué bueno sería vivir, qué bueno sería estar, que cuán delicioso es estar y vivir así. A todos nos gustan las cosas deliciosas, ¿verdad? Por eso dice, mirad, contemplen lo lindo que se llevan estos hermanos. Miren, aprecien cómo se aman estos hermanos. Y dice cuán, y como se repite dos veces, para él era muy importante. Ahora, dice cuán delicioso. Oh, yo le puse esta imagen, hermano, para hacerle antojar. Para que usted se le haga agua a la boca. Y llene tal vez su paladar, aunque sea del deseo. Porque así como usted está viendo esta imagen, así de delicioso debería ser el que nosotros estemos juntos en comunión. No hay nada más rico, no hay nada más exquisito que vivir en armonía juntos. A todos nos gustan las cosas deliciosas, y la combinación de bueno, aparte de ser bueno, es delicioso. Recuerdo cuando vamos alguna vez a un restaurante, el mesero siempre dice, ¿le gustó? ¿Estaba bien? ¿Estaba de su agrado? Y uno espera que le digan, estaba exquisito, estaba delicioso. Miren, tan delicioso y tan bueno es estar juntos, que no hay palabras para describir cuando vivimos como iglesia, como familia, de esta manera. Cada palabra es una muestra del destello del amor de Dios para nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir en su hogar deliciosamente? ¿A cuántos les gustaría estar en la iglesia ahora que no podemos estar en la iglesia? Volver, cuán delicioso va a ser volver a la iglesia nuevamente, a sentir el calor, la unidad de los hermanos. Oh, creo que este salmo era para este tiempo. Bueno y delicioso. Esto habla de una combinación, y una combinación casi perfecta en la que describe el salmista. Y así Dios desea que nosotros vivamos de una manera buena y deliciosa, sin romper esa hermosa combinación que une nuestras vidas. Así como en la iglesia
Bueno, para las personas que están mirando esta transmisión, esta es nuestra iglesia. Cómo amamos la iglesia física, en la que le hemos hecho una habitación a Dios, donde podemos reunir, donde podemos cantarle con libertad y amarnos entre hermanos. Cuán delicioso será volver nuevamente al templo físico. Por eso, dice después la Escritura, habitar los hermanos juntos, los hermanos juntos. La palabra hermano se utiliza frecuentemente para nombrar a las personas que profesan a Cristo como su Señor. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, escuchamos estas palabras de una persona que se apresta a llamarse hermano, es interesante que para muchos esta palabra puede ser muy usada, muy desgastada, pero es difícil decir a una persona hermano sin sentir algo en el corazón. Ahí vienen los hermanos, ahí están los cristianos. ¿Y por qué nos llamamos hermanos entre cristianos? Porque en la iglesia todos somos miembros de una familia, por eso somos hermanos, donde tenemos un Padre que es Dios, un hermano mayor que se llama Jesucristo, y también tenemos a la fuente que inspira todo, que es el Espíritu Santo. Así que por eso somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos. En la iglesia no hay grados, en la iglesia todos somos iguales, tenemos la misma dignidad y tenemos el mismo favor de Dios. No porque un líder sea mayor o con muchos más años Dios le ame más a él, Dios sería injusto. Dios nos ama a todos por igual y en su amor nos hace hermanos. Así, el Nuevo Testamento me llama mucho la atención porque el Nuevo Testamento habla sobre esto. Y cuando nos llamamos hermanos es que de alguna manera tenemos que ser genuinos, auténticos como hermanos. Y viene de una palabra interesante también griega que es kemen, que es brote o retoño. Y en esta palabra que describe esto es muy interesante porque en el Nuevo Testamento por lo menos se encuentra 133 veces la palabra hermano. Hoy estamos leyendo el Salmo 133 y qué curioso que la palabra hermano en el Nuevo Testamento se repita 133 veces. No hay nada más bello que tener una familia. Esta familia se llama fe. La familia de la fe es la que va a trascender no solo este mundo, sino también el venidero. Y es un gozo, hermanos, es un gozo saber que tenemos familia en todas partes del mundo. Usted tiene familia, usted quiere irse a la China, tiene familia en la China, porque hay hermanos de la fe allá. Usted quiere irse a Brasil, quiere irse a Argentina, quiere irse a Europa. Usted tiene hermanos, tiene familia de fe regada por todas partes del mundo. ¿Quién es su hermano en esta noche? Ahí puede estar la persona al lado suyo. Ese es su hermano, el que tiene a su lado. La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19, dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso el Salmo dice, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Usted es mi hermano en Cristo. Usted es mi hermano, aunque no lleve mi apellido, aunque no lleve mi sangre, aunque no sea de mi entorno familiar, usted es mi hermano en Cristo. Y no hay mayor honor, no hay mayor título que Dios nos pueda dar a los seres humanos aquí en la tierra en llamarnos hermanos. Hermanos. Los hermanos son una prueba de que Dios no quería que estuviésemos solos en la vida. Yo estoy de acuerdo con eso. Dios no quiere que estemos solos. Por eso Dios nos ha dado hermanos en la tierra. Lo más bello, la familia de la fe. ¿Quién es tu hermano? Como decía Efesios. El libro de Gálatas, capítulo 6, verso 10 también dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Mire, mi hermano amado, usted que es miembro de mi familia, usted que es mi hermano en la fe,
Yo tengo la responsabilidad, usted tiene la responsabilidad. Entre hermanos tenemos la responsabilidad de ayudarnos, amarnos, apoyarnos, examinarnos, exhortarnos, reprendernos. Eso es lo que es un hermano. Por eso dice, mayormente debemos apoyar a la familia de la fe. Jesús, nuestro amado Señor Jesús, también en una ocasión demostró maravillosamente su amor por sus hermanos. Cuando alguien le preguntó, maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Él respondió en Lucas capítulo 8, verso 21. Entonces respondió y les dijo, ¿mi madre? ¿Mis hermanos? No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos, dijo el Señor Jesús. Por eso es bello, es armonioso, es maravilloso tener la familia de la fe, sus hermanos. La armonía, otro elemento que destella del Salmo 133 y dice vivir en armonía, estar en armonía. La armonía, en pocas palabras, es la relación de paz, de concordia que podemos tener y el acuerdo que tenemos entre una persona y otra persona. Eso es armonía, es armonizar entre dos cosas. Por ejemplo, lo que yo comprendo básicamente sobre esa relación, y no sé mucho de música, a algo sí sé, que cuando yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, veía que la guitarra tiene esas 6 cuerdas finas, medianas, gruesas, que deben estar bien afinadas para que se pueda entonar una hermosa melodía armoniosa que salga, que sea dulce para escuchar. Todas esas cuerdas delgadas, medianas, gruesas, que no sé, tal vez tienen otro nombre, yo no lo sé, los músicos seguro saben mucho mejor que yo, son diferentes, pero deben sonar de alguna manera, aunque son diferentes, suenan todas juntas, suenan de manera armoniosa. Juntarlas todas hace bellísimas melodías. Por eso la armonía es importante para todo en la vida. Armonizar es importante para todo en la vida. Armonizar en la vida familiar, armonizar en la vida conyugal, armonizar en el trabajo, armonizar en mis relaciones personales. Es importante para nuestra vida tener esa armonía, esa relación de paz, esa concordia, ese acuerdo, de donde viene la palabra armonía. Y me intriga mucho, porque la armonía que hace posible que vivamos bien con nuestras amistades, bien en la iglesia, bien en el trabajo, nos identifica básicamente en algo muy interesante. Y se lo voy a poner como un ejemplo muy hermoso que yo encontré. Por ejemplo, la vida se dice que es como las teclas del piano. Las blancas son los momentos felices que tenemos en la vida y las negras son momentos tristes. Pero juntas ambas tocan la mejor melodía en nuestra vida. Sí, mi hermano, la mayoría de los pianos cuenta casi con 88 teclas, de las cuales 1/3 del tono correcto, y pueden deleitar a todos nosotros, pueden deleitar nuestros oídos armoniosamente. La mayoría, por eso, de ellas cuentan con esas 88 teclas, de las cuales ese tercio, de ese tercio 44 que son sostenidas, las bemoles y las naturales, que son las blancas, que son 58. Si nosotros solo tocásemos las blancas y las negras, sería difícil armonizar. Necesitamos a veces también las teclas negras para que así, juntas, puedan tocar una mejor melodía. Como el óleo, dice el Salmo, como el óleo. Y David declaraba que la armonía, en este sentido, era buena, placentera. ¿Por qué? Porque traía un fin. Ahora dice el verso, es como el buen óleo sobre la cabeza, dice. Ahora, ¿por qué se grafica la armonía con este ejemplo del óleo y la cabeza? Miren, no dice el comentarista, por ejemplo, o el salmista con relación a esto, algunas cosas que tal vez nosotros necesitamos conocer antes de poder entender esto. El óleo era
tal vez uno de los elementos más costosos de aquel tiempo. Era una señal conocida también por los judíos. Era también una dedicación. Ellos consideraban el óleo como una dedicación a Dios y provocaba tal situación una bendición de Dios. Nos dice, por ejemplo, muchos comentaristas que Moisés utilizó el aceite costoso para ungir, por ejemplo, a Aarón como el primer sumo sacerdote de Israel. Y lo menciona el libro de los Hechos, el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 7, para dedicar a los sacerdotes y a las generaciones venideras. También David utilizó el ejemplo conocido con esto, porque él también fue ungido por el profeta Samuel, y en ese sentido, pues, entendía cuán importante era el óleo en la vida de los creyentes, la unidad perfecta. Y al igual que el aceite y la unción, muestra nuestra dedicación y al servicio de Dios. Ahora, con todo nuestro corazón, eso provoca, por supuesto, bendición, al igual que el rocío que desciende, y eso lo mencionaremos más adelante. Y ahí vemos una imagen, por ejemplo, cuando Moisés está ungiendo a los primeros levitas, que iban a ser dedicados, separados, y ese óleo iba a servir como una señal de consagración. Por eso dice la Biblia, es como el óleo en la cabeza, es como el óleo. Esta armonía que tenemos es como el óleo, es como esa dedicación, esa marca que tenemos todos los cristianos, que nos hace diferentes. Porque aunque seamos de pensamientos diferentes, aunque seamos de contextos familiares diferentes, armonizamos en el Espíritu Santo. Amén. Armonizamos en el Espíritu Santo. Y el aceite, por supuesto que en el Nuevo Testamento es también un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Señor está, dice, sobre mí, dice el Señor, y me ha ungido. Él me envió a llevar las buenas noticias a los pobres, dirá el profeta Isaías en el capítulo 61. Y como símbolo del Espíritu Santo, el óleo perfumado nos consagra a cada uno de los creyentes. Ahora dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, sobre allí envía Jehová bendición y vida eterna. La palabra Hermón, el monte más alto de Jerusalén, que de sus deshielos bajaba hasta el mar de Galilea y bañaba todo Sión. Nos dice en este sentido gráfico que el rocío que caía sobre el monte de Hermón, el más alto que había en Jerusalén, con todo y sus hermosos deshielos, hacía que todo el territorio sea inundado de esa bendición. Los montes de Sión, el Salmo 132 y el Salmo 134 mencionarán también tales cosas. Y se centra en Sión, que es la montaña que se encuentra al sur de Judea, en la consecuencia que obtiene, por ejemplo, en el sentido en el que el mismo Señor Jesús manda para siempre hacer sus bendiciones, las famosas enseñanzas. Noten que los montes en la Biblia tienen una especial atención y deberían tener para nosotros también una atención especial. Ahora, en este sentido, como dice, como el rocío de Hermón, y Hermón era la montaña más visible, era la que más podían ver los israelitas, era la más alta de Jerusalén y era una montaña bellísima para verla. Bueno, si usted alguna vez ha ido a La Paz, usted contemplará el majestuoso Illimani. Era más o menos similar a ella, porque era una fuente incluso para poetas hebreos, era una fuente de inspiración, la cual a la gente le gustaba escribir y escribir sobre el monte de Hermón, sus deshielos que bañaban todo Galilea. Quiero mostrarle, esta es una imagen real de aquel monte de Hermón. Y estos picos altos donde cual llegaba la nieve, al caer el sol, sus deshielos cubrían todo el mar de Galilea y todo aquello. Por eso es que el salmista imaginaba todo esto y decía, así es la unidad, así debe ser la unidad entre los hermanos.
en armonía, como ese óleo que desciende y baña todo nuestro ser, toda nuestra vida, que llega, dice, hasta la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Qué hermosa descripción que añade. Y ahí vemos cómo el deshielo de Hermón va con una especie de caminos haciéndose campo y baña todo y inunda de vida a todo lo que el deshielo puede alcanzar. Y la iglesia, hermanos, muchos por eso dicen, no, yo no necesito, hermanos, yo no necesito pastor. Cuando tú estás diciendo eso, estás desarmonizando, mi hermano. Ambas figuras, tanto el aceite como el rocío, en esa acción maravillosa, descubrimos en esa acción que al descender es una preciosa armonía, es una preciosa bendición de Dios que afecta a nuestro cuerpo, que afecta a nuestra vida, que afecta a nuestro pueblo, que afecta a nuestra familia. Es el resultado de la unidad que nos bendice y trae fruto de buenas obras para cada uno de nosotros. Por eso es importante lo que dice el salmista. El aceite y el rocío descienden como esa bendición de Dios sobre nosotros. Cuando armonizamos. Vamos más adelante. Todos somos importantes por eso. No puedes decir que tú no necesitas a tus hermanos, que tú no necesitas a la iglesia, que tú... Hay una frase muy mal utilizada por muchas personas. Si tú nos estás escuchando, posiblemente escuchaste esa frase. Yo no necesito a las personas para vivir. Yo no necesito de nadie. Yo me valgo solo. No, mi hermano, esa es una falacia. Esa es una mentira. Todos necesitamos de todos. Si tú dices que no necesitas de nadie, entonces no vayas a la tienda, no compres de la caserita, no compres de la que te vende las verduras. Produce tú, haz tú todo. Nota que todos nos necesitamos. Y en la iglesia también no puedes decir que puedes vivir separada de ella. Necesitas de tus hermanos. Alguien tiene que mirar también tus errores. Alguien tiene que decirte que necesitas ajustar algo en tu vida. Necesitas que alguien te anime y te levante. Para eso es la iglesia. Por eso dice, nadie puede decir que no necesitas a tu ojo o a tu mano derecha. No necesitas a la oreja. Imagínate si no tuviésemos que necesitar las orejas. Bueno, sería bueno. A veces escuchamos de más cosas. O la boca, hablamos muchas cosas de más. Dice Corintios, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 24 y 27, dice la palabra, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de la manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufrimos y nos dolemos. Y si un miembro recibe honra, aplausos, todos los miembros nos alegramos por eso. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermano, agarre ese texto, subráyelo, guárdelo en su corazón, de manera que si algún miembro se duele, si algún miembro ya no está, todos nos dolemos. Todos nos dolemos, pero si un miembro recibe honra, aplaudamos, alegrémonos, porque es nuestro hermano. Yo necesito de usted, usted necesita de mí. Todos nos necesitamos en esta vida. Solo aquellos que no practican la unidad son aquellos que desarmonizan en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros. Cuánto más ahora en este tiempo de pandemia, cuánto más en este tiempo. Como iglesia hemos tratado de ayudarles en todo lo que humanamente hemos podido. Hemos creado un equipo de médicos para ayudarlo. Hemos provisto medicamentos para usted. Hemos provisto alimentos, porque sabemos que la situación para todos es fácil. Pero sus hermanos no lo vamos a abandonar. Estaremos ahí para ayudarle, para echarle una mano, porque somos hermanos. Si uno padece, todos padecemos.
Amén. La comunión por eso es importante. Quien no entiende esto, desarmoniza, desafina, porque armonía es una preciosa melodía que hay que escuchar. Pero cuando no armonizamos, desafinamos. No sea un desafinado, hermano. Creo que voy a hacer una prédica. Hay cristianos desafinados, así le voy a llamar esa prédica. Ahora, vamos, dice esta hermosa leyenda que encontré también. Dice, os ruego que estéis unidos, dice el apóstol, en una misma mente y en un mismo parecer, según Corintios. La unidad se logra por medio del Espíritu Santo, lo dije al inicio. Y el libro de Efesios, capítulo 4, también verso 3 nos menciona sobre esa importancia de no desafinar, de no vivir bajo esta desunión entre los creyentes. Y usted, mi hermano, y yo estamos llamados, es un mandamiento, recuerda que decía eso también, es un mandato de Dios. Y dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, solícitos en guardar la unidad. Ahora, ¿en qué sentidos? En un ejército, por ejemplo, mis queridos hermanos, esto es algo vital. Nadie en un ejército puede estar sin guardar la unidad. Nadie puede ir por su propio camino. Nadie puede decir, yo voy a hacer lo que se me da la gana. No, todos también somos como una especie de ejército de Dios, marchando, armonizando, sacrificándonos. Y es interesante notar que esa es la parte en la que Dios nos dice que debemos permanecer, debemos persistir. La comunión los unos con los otros, y la comunión es el ejercicio de la vivencia, o también el efectuar como hijos de Dios la armonía del Espíritu en la práctica visible ante los demás y ante los creyentes. Me gusta también mucho lo que en la comunión nosotros podemos ver. Unión de dos personas. Comunión es unión de dos personas con un mismo sentir. Mi sentir es que amo a Dios. Si usted ama a Dios, es mi hermano. Si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted es mi hermano en el Señor. Comunión es el ejercicio de esa vivencia diaria. Y tenemos que aprender a vivir todos los días en esa vivencia diaria, así como lo hacíamos en la iglesia. He tratado de sacar algunas imágenes de nuestra iglesia. En una misma iglesia, todos tenemos que tener esa unidad, esa vivencia, ese ejercicio de la vivencia. Porque yo puedo decir, soy cristiano, pero nunca ir a la iglesia, nunca estar en una iglesia. No, hermano, entonces tú no estás ejercitando eso que dice la comunión, que es la vivencia diaria. O exteriorizada en la unidad, que es afectuosa en el Espíritu Santo. Práctica visible de lo que nosotros decimos. Y por eso el libro de los Hechos, capítulo 2, 41, en adelante hasta los versos que dicen, me encanta mucho porque dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, una cantidad impresionante de personas que conocieron al Señor. Pero estos 3,000 no solamente recibieron al Señor, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino gran temor, dice, a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. A pesar de la pandemia, a pesar de la persecución, a pesar de cualquier cosa, se mantenían juntos, dice. Estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Vendían sus propiedades, repartían a los que necesitaban y perseveraban. Verso 46 del Hechos 2, 46. Y perseveraban otra vez unánimes cada día en el templo, en las casas, comían juntos, alegres, etcétera, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La gente veía a estos cristianos y decía: ¿cómo estos se aman? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se buscan? ¿Cómo se encuentran? Eran testimonio para la gloria de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? A todos nos urge
Nos urge, hermanos, como dice el Salmo 133:3, nos urge, hermanos, vivir en esa comunión, porque allí envía Jehová bendición. Cuando estamos unidos en armonía, hay bendición. Por eso nos urge, y es nuestra responsabilidad como iglesia, cultivar, mantener, mostrar al mundo esa unidad que tenemos en Cristo por medio de la comunión que tenemos los unos con los otros. Y me encanta, ¿sabe por qué? Porque el libro de los Hechos tiene mucha relación con el Salmo 133, verso 3. Porque dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos concluir entonces con lo primero, según el versículo. Cuán bueno, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Allí envía, ahí, cuando vivimos de manera buena, deliciosa, armoniosa, en comunión, ahí envía Dios bendición. Cuando no vivimos en el hogar, cuando no vivimos en el trabajo, en armonía, en comunión, deliciosamente, armoniosamente, Dios no va a mandar bendición. Dios no manda bendición. Todos queremos ser Dios, hermanos, todos queremos bendición, pero no nos gusta hacer estas cosas que dice la Biblia. Por ello, no, hermano, no descuide su vida con su iglesia. No descuide la unidad con sus hermanos. No descuide la comunión como hijos de Dios, porque en ello hallamos el favor de Dios. Amén. En eso hallamos el favor de Dios, porque allí Dios envía bendición. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos. No, por eso le pido, mi hermano, no descuide estas cosas. No descuide el vivir su vida de iglesia, mantenerse en unidad, en comunión, para que no falte bendición, para que no falte bendición en su vida. Amén. Y quiero terminar con esta hermosa imagen. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Le gustaría orar conmigo en esta noche, por favor? Me encantaría poder terminar este tiempo bonito que Dios nos ha dado para poder orar. No se olvide que si realmente usted ha entendido este salmo tal como lo dice, entenderá que pronto Dios enviará bendición si usted se mantiene armoniosamente y no desafina como cristiano. Querido Dios Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad y la bendición, Señor, de poder ser gloria para tu nombre, cuando podemos unirnos, cuando podemos permanecer en armonía. Cuán bueno, Señor, cuán lindo, cuán delicioso es que estemos siempre juntos, en la casa, como hermanos en carne, como hermanos de apellido, con los padres, con los hijos, en armonía, no peleando, no discutiendo, no hiriéndonos, no lastimándonos, amándonos. Cuán bueno es eso, Señor, en un hogar, pero también en la iglesia. Cuán bueno, cuán delicioso, Señor, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ayúdanos, Señor, a aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Que el odio, la amargura y el rencor no inunden nuestro corazón para desunirnos, Señor. Hoy más que nunca necesitamos unirnos, Señor, para ayudarnos, para ayudar a mi hermano, para fortalecer a mi hermano, para animar a mi hermano, para exhortar a mi hermano. En el nombre de Jesús. Te pido, Padre, darnos el discernimiento necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendigo tu casa, bendigo tu hogar. Espero que si alguien ha roto la armonía en tu hogar, que en esta noche Dios restaure la armonía en tu casa, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, en la relación con tu hijo joven, con tu hijo adolescente, en la relación con tu jefe, con tu empleador, en la relación con tus trabajadores, si esto es así, que vuelvas a armonizar con tus hermanos en la fe. No es tan difícil decir, lo siento, perdón. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer tenerte en esta transmisión del estudio del Salmo 133. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos.
Que Dios nos siga dando su amor, su bendición, y que cada uno de nosotros entienda que necesitamos armonizar en todo en nuestra vida. Bendiciones. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre